¿Me dicen si están viendo bien mi pantalla? Sí, profe. Sí, listo. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de membrana celular. Y es importante que tengamos aquí, claro, um, que, bueno, todo lo que esté dentro de la célula, lo vamos a llamar pues intracelular. Dentro de la célula encontramos pues, diferentes organelos encargados de que la célula finalmente funcione y, y lleve a cabo los procesos micro que permiten pues, una homeostasis. Dentro de la célula tenemos líquido, el cual vamos a llamar líquido intracelular, y tenemos por fuera de la célula líquido extracelular. Este líquido, básicamente, mm, tanto el intra y el extra va a estar en constante comunicación, pero gracias a lo que vamos a llamar la membrana celular. Y esta membrana celular entonces va a estar encargada de la regulación de procesos, de la homeostasis, del equilibrio. ¿Listo? Entonces, es importante, si quieren, tómenle fotos, si no tienen este cuadro, pero es importante que ustedes tengan en cuenta que tenemos iones y sustancias dentro del cuerpo que se encuentran tanto fuera de la célula como dentro de la célula. Estos iones, estas sustancias permiten básicamente el funcionamiento corporal. ¿Sí? Y quiero que tomen atenta o tengan en cuenta el sodio y el potasio principalmente. Tenemos mayor concentración de sodio en el líquido extracelular y mayor concentración de potasio en el líquido intracelular. Esto es importante porque a partir de esto van a ocurrir diferentes procesos, van a llevar a cabo diferentes procesos. Por supuesto, tenemos otro tipo de iones, como es el cloro, el calcio, el magnesio y el bicarbonato. Entonces, de la membrana plasmática, ¿qué características ustedes conocen de la membrana? ¿Qué han escuchado de ella? Es una capa lipídica semipermeable. Okay, muy bien, entonces está conformada por una bicapa. No es rígida, sino que tiene movimiento. Ajá, bicapa lipídica. Tiene proteínas. Tiene proteínas, a las que vamos a llamar aquí proteínas integrales. Esto regula el transporte hacia adentro y fuera de la célula. Ok, entonces vamos a escribir eso como funciones. Entonces, dentro de las funciones. Entonces, regula el transporte. ¿Qué más tenemos? Ahorita dijeron algo de la permeabilidad. Esa esa permeabilidad o semipermeabilidad hace que sea selectiva. Es decir, que solo ciertas sustancias, ciertos componentes puedan atravesar esta membrana. Tiene proteínas, las cuales vamos a llamar proteínas integrales, así súper grandotota. Esas proteínas pueden estar, bueno, tenemos las integrales, tenemos las proteínas periféricas, que serían aquellas que se encuentran hacia
valga la redundancia, hacia la periferia de esta membrana. Dentro de esta bicapa, adicional a tener los lípidos, los fosfolípidos, vamos a tener, podemos encontrar uniones con carbohidratos. Alguien dijo, no es rígida, es fluida. Y con esto tenemos algo que propusieron por allá a Singer y Nicholson, propusieron algo que se llama mosaico. Y mosaico fluido básicamente es todo esto que acabamos de decir. Una estructura doble que tiene diferentes componentes. Tenemos grasas, tenemos carbohidratos, tenemos poros, tenemos canales y fluida porque ella se mueve. Porque a través de ella pasan también sustancias. La membrana está compuesta por, hablamos de los lípidos, entre ellos encontramos colesterol, cardiolipina, lípidos menores, esfingomielina, eh, entre otros, básicamente. Ella es porosa y tiene poros, básicamente, valga la redundancia. Y es, como dijimos, selectiva. A través de esa membrana también hay ciertos, adicional a los poros, tenemos canales, que son los canales iónicos. Y los canales iónicos son bastante importantes porque van a ser los participantes en los diferentes tipos de transporte transmembrana. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver canales iónicos dependientes de voltaje y canales iónicos dependientes del ligando. Eso quiere decir que necesitan alguna sustancia, algún componente, bien sea una hormona, un neurotransmisor, que se pegue a una de las subunidades y permita entonces abrir ese canal para que haya el paso de los diferentes iones. Y hay otros tipos de canales que responden a la tensión, básicamente son mecanorreceptores. Ellos los van a encontrar ustedes en el oído principalmente. Para ustedes, chicos de fisioterapia, es importante estos canales dependientes del ligando. Y el principal, ah, o el más ejemplificado, es el que depende del receptor de la acetilcolina. Y les digo que es importante para ustedes porque la acetilcolina está involucrada principalmente en movimiento. De las proteínas de membrana, es importante que ustedes sepan lo siguiente. De las integrales, recuerden que tenemos proteínas de membrana. En primera instancia, las integrales. De las integrales tenemos 6 tipos, del 1 al 6. Y se encuentran fuertemente conectadas a la membrana mediante interacciones hidrofóbicas.
Tenemos unas reglas también de las proteínas. La regla es que lo positivo, la cara positiva de esas proteínas, se encuentra dentro de la célula. Y los dominios hidrofílicos se encuentran cargados de manera positiva y están, como les digo, en la cara citoplasmática. Además, ellas están ancladas por residuos de glicina y cisteína. Ahora, antes de continuar, necesitamos saber que la membrana celular tiene una dinámica. Y esa dinámica involucra que a mayor temperatura, mayor energía cinética. ¿A qué nos referimos con la energía cinética? La energía del movimiento, ¿no? Exacto. Muy bien. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un aumento en la temperatura, las partículas que se encuentran, que van a atravesar la membrana, van a haber mayor cantidad de partículas y la velocidad con la que se atraviesa la membrana, se fluye a través de la membrana va a ser mayor. Listo. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Sí, perfecto. Entonces vamos ahora a empezar a hablar de los tipos de transporte. Entonces, ¿para qué ocurre el transporte? ¿Por qué es necesario que ocurra transporte a través de la membrana? Porque la membrana no es permeable a esos elementos. Para controlar la homeostasis. Bueno, o también para equilibrar su concentración entre ambos lados. Equilibrar, listo, equilibrio, homeostasis. Es a partir de esto, ¿por qué? Pues que se van a adquirir materiales para procesos biológicos y producción de nutrientes. Entonces, hablamos que el transporte a través de la membrana es vital. Si no ocurre el transporte a través de la membrana, pues no se van a no se van a realizar las funciones fisiológicas. De transporte tenemos tres tipos. Hablamos de un transporte de tipo activo, un transporte de tipo pasivo y un transporte en vesículas. Del transporte activo, entonces, del transporte pasivo, perdón, vamos a arrancar con este.
involucra que hay un gasto, no hay gasto, perdón. No hay un gasto de energía. Está a favor de un gradiente. Generalmente el gradiente puede ser un gradiente de concentración, un gradiente electroquímico. El gradiente electroquímico, recuerden siempre o tengan presente la composición del líquido intracelular y del líquido extracelular. Se da a través de canales iónicos y poros. Y tenemos tres tipos grandes de este tipo de transporte. Difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. Difusión va a haber, retomamos, transporte pasivo, vamos a tener un movimiento de moléculas a favor de un gradiente, es decir, de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. No vamos a gastar energía. Podemos utilizar canales o poros para hacer la difusión de, de las moléculas, de las sustancias. Del transporte activo, entonces, pues, tenemos gasto de energía. Y podemos dividir este transporte en dos. El transporte activo primario y el transporte activo de tipo secundario. En el primario, ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso, pero en el primario tenemos la hidrólisis del ATP y en el secundario podríamos hablar de potenciales de acción. Porque en el secundario se cumple o estamos a favor de un gradiente electroquímico. ¿Qué utiliza? ¿Qué se utiliza en el transporte activo? Proteínas transportadoras. Y tenemos el otro tipo de transporte, vamos a escribirlo como por acá. Es el transporte en vesículas. ¿Y qué se usa para transportar? Pues las vesículas. Pero de este transporte tenemos tres importantes. La endocitosis. De la endocitosis es lo que ingresa a la célula. Entonces podemos ingresar sustancias líquidas o sustancias sólidas. Líquidas, vamos a llamarla pinocitosis. Y sólidas, quizá ustedes ya lo hayan escuchado, tenemos fagocitosis. Incluso hay células especializadas en realizar fagocitosis. Y la exocitosis, pues es todo lo que sale de la célula. Y tenemos el otro proceso de transporte a través de vesículas, que es la transitosis, que es cuando ocurre entre células.
Disculpe, profesora, ¿cuál era el último? Qué pena. Claro, el último es transitosis. Transitosis. ¿Me podría volver a dar la definición? Qué pena con usted. Gracias. Claro, tranquilo. Es la comunicación o el transporte entre células, entre dos células. Muchas gracias, profe. Vale. Antes de empezar a hablar más de los diferentes tipos de transporte, ¿qué entienden ustedes por gradiente de concentración? Una diferencia entre las concentraciones. Ajá, una diferencia entre concentraciones, sí, perfecto. Pues básicamente es gradiente de concentración. Entonces imaginémonos que tenemos dos vasos. En uno tenemos esta cantidad de una sustancia y en el otro tenemos esta otra cantidad de sustancias. Entonces es qué tanto soluto o el gradiente de concentración se da a partir de qué tanto soluto se encuentra dentro del solvente. Ahora sí, vamos a arrancar con los diferentes tipos de transporte para entender. Entonces, ¿qué es difusión simple? ¿Qué es difusión? Partamos de, ¿a qué nos referimos con la palabra difusión? ¿Qué se imaginan ustedes con ¿Cómo eso? transmitir, profe? Como transmitir. Y para transmitir, ¿qué necesitaríamos? Imaginémonos las moléculas. ¿Qué necesitamos que hagan las moléculas para transmitirse? Movimiento. Exacto. Entonces, la difusión es el movimiento aleatorio. Y adicional continuo, es decir, constante. ¿De quiénes? Pues de las moléculas. ¿Y dónde? Pues en un líquido o en un gas. Eso es difusión. Ahora, básicamente la difusión simple, hablamos de que esas moléculas van a pasar sin gasto de energía a través de lo que sería la membrana plasmática. La velocidad con la que esas moléculas van a moverse de un lugar de mucha concentración a un lugar de poca concentración depende de cuatro cosas. Voy a ponerlas por acá. Uno, de qué tan liposoluble es la sustancia que 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 necesita atravesar. ¿Por qué tan liposoluble? Ah, bueno, porque recuerden que tenemos una bicapa lipídica y entre más liposoluble sea esa solución o esa molécula que necesitamos atravesar, va a ser más fácil que ésta atraviese la membrana. Adicional de la concentración. Entonces, si tenemos mucha concentración en este sitio en este sitio, y la sustancia que queremos pasar por la membrana es altamente liposoluble, tenemos una alta concentración, la velocidad de difusión va a ser más rápida.
Otra de las condiciones o de las características que interesan para que de la cual depende la velocidad es que qué tanta velocidad tienen las moléculas. ¿Y de qué dependería esa velocidad? Uno, De la energía de la molécula. exacto. Uno, entonces, de la temperatura, y a mayor temperatura tenemos mayor energía cinética. Y dos, del peso molecular. No es lo mismo que atravesemos por difusión simple moléculas de bajo peso molecular, que van a ser más fáciles de transportar, a una molécula de alto peso molecular. Y adicional, como última característica o último factor, es que el número y el tamaño de los poros. Entonces, no es lo mismo tener uno, dos, tres, cuatro poros, ¿sí? Que tenemos opción o cuatro puertas abiertas para que entre la gran cantidad de moléculas, a tener solo dos poros. ¿Eso es claro? Sí. Ahora, ¿qué tipo de sustancias pueden penetrar la membrana por difusión simple? ¿Cuáles creerían ustedes? Aquellas sustancias hidrofóbicas, mm, ujú, que sean, que tengan, ok, hidrofílicas, más bien hidrofílicas. Aquellas sustancias que sean liposolubles. Y de todas esas que cumplen esas características tenemos principalmente el agua. El agua se transporta, y esto es importante, es probable que lo trabajemos en el laboratorio. El agua entra por difusión simple a la célula a través de unos canales, unos poros, que se llaman las aquaporinas. Es más así. Esa agua usa las aquaporinas. Pero otras sustancias, tenemos el oxígeno y el alcohol, éter, por ejemplo. De ahí, si ustedes empiezan a hacer, por ejemplo, cuando alguien consume alcohol, ¿por qué es tan fácil que el alcohol realice cambios a nivel fisiológico? Bueno, pues porque es que el alcohol atraviesa la barrera, la membrana celular por difusión simple. ¿Y por qué? Porque es una sustancia con alta liposolubilidad. ¿Está entendida difusión simple? Sí, señora, pregunta. Listo. Bueno, vamos con lo otro. Ahora difusión facilitada. ¿Cómo es? Profe, ¿podría devolver la diapositiva un segundito? ¿Sí? Si ustedes quieren, yo les puedo pasar esto en PDF. Pues yo no sé para qué les va a servir, pero
pero si ustedes quieren, yo se los puedo pasar. Sí, profe, me Sí. serviría, gracias. Ok, listo. Ok. Vamos entonces ahora con difusión facilitada. Como su nombre lo dice, necesita alguien que le ayude, ¿sí? Por lo tanto, está mediado por un transportador. Generalmente tenemos, entonces esos transportadores son los canales iónicos, y esos canales iónicos entonces empiezan a cumplir características que al inicio habíamos mencionado de la membrana celular, que es que pueden ser selectivos, es decir, dejan pasar únicamente sodio, únicamente potasio, únicamente cloro, ¿sí? Y otros que no tan selectivos. ¿De qué depende que sean selectivos? ¿De qué depende que diga yo solo acepto cloro, solo acepto sodio? Bueno, de el diámetro del mismo canal, ¿sí? De la forma del mismo canal iónico y de la naturaleza de las cargas eléctricas. Entonces aquí tenemos los canales iónicos, los principales. Hablamos del canal dependiente del ligando y aquel canal controlado por cambios de voltaje. El dependiente del ligando, como les decía, ¿qué es un ligando? ¿Alguien recuerda qué es un ligando o tiene la idea? Bueno, el ligando es una sustancia química que se une. ¿A dónde se va a unir? Generalmente a esta partecita, un receptor que se encuentra en la pared de ese canal. Esa sustancia química puede ser, como les decía, hormonas, pueden ser neurotransmisores. Entonces, el mejor ejemplo y que está relacionado principalmente con la carrera de ustedes es la acetilcolina. El canal, pues, canal iónico, canal de sodio, ¿sí? Tiene una unión que es el receptor para acetilcolina. En ese receptor, la acetilcolina viene y se pega, ¿sí? Al pegarse permite que haya una deformación del canal, que se abra aquí una compuerta y que haya el flujo iónico. Les digo que es importante para ustedes porque la acetilcolina, dentro de muchas funciones, se encuentra en la unión neuromuscular, involucra el movimiento. ¿Listo? En aquel canal iónico que está controlado por voltaje, ¿qué pasa? Entonces nosotros dentro de la célula, aquí tal como aparece, ustedes pueden ver, el potencial es electronegativo. En el momento en que hay un cambio, que viene aquí una señal, un potencial de acción, viene un cambio, y tenemos entonces
pasamos de electronegativo a electropositivo dentro de la célula, en el interior de la célula, este canal, esta puerta se abre, permitiendo el ingreso de iones, por ejemplo, sodio. Tenemos otro tipo de canal, que es el controlado por fosforilación. Y el controlado por fosforilación, básicamente, entonces aquí hablamos de ATP. Y entonces tenemos aquí que al fosforilarse, se abre ese canal. Un claro ejemplo es la bomba de sodio, potasio, ATPase. Y el otro tipo de canal se nos movió aquí todo. El otro tipo de canal ahí es el que está controlado por presión. Hay una serie de receptores, diferentes receptores especializados. Entre ellos son los mecanorreceptores. Los mecanorreceptores sensan los cambios de presión, los cambios de formación. Al sensar esto, pues al haber una presión, entonces esta puerta se va a abrir y va a permitir también el flujo. ¿Dónde los encontramos? Principalmente en el oído, en el órgano de corte. Recordar, difusión facilitada, no hay gasto de energía. También hace parte de del transporte pasivo. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias entre difusión simple y difusión facilitada? ¿Quién me ayuda? La primera es que, bueno, en la simple no pasan a través de la membrana sin ningún problema. En la facilitada hay un transportador o un canal que permite la entrada. Transportador o canal, listo. En la simple no hay, a eso lo llamamos, emplean poros, hay huecos. ¿Qué más? ¿Qué más imaginan ustedes que pudiera ocurrir? Pero aquí en la simple, la velocidad es constante, es decir, es ilimitada, no se va a gastar nunca, es decir, siempre podrá haber paso por difusión simple. No, no creo. Yo creería que no. Tú dices que no, ok. Vamos a ver esto. Es, imagínense que en la difusión simple, tiene una velocidad ilimitada, llamémosla así. Y es ilimitada porque, recuerden que teníamos aquí la membrana, y la membrana tenía unos poros, unos huequitos. Ese poro no tiene ninguna puerta, ¿sí? Entonces, si vamos de un lugar de mucha concentración a un lugar de poca concentración, si cumplimos con eso, las sustancias pueden pasar. Por ejemplo, el agua, usando las acuaporinas, los poros. Pero, imagínense que con la difusión facilitada, va a llegar un momento en que
la velocidad de difusión de las partículas va a ser limitada. ¿Por qué? Entonces alcanza como un punto máximo de velocidad. ¿Por qué creen que ocurre eso? ¿Qué se imaginan? El gradiente de concentración que Ok, opone al transporte. ok, podría ser por el gradiente de concentración. ¿Qué más? Profe, una pregunta, los canales, o sea, no tienen como punto de desgaste, o sea, siempre se pueden mantener ahí. Siempre se mantienen ahí, pero, por ahí va la cosa. Miren esto. Ahí, hago más chiquita la gráfica y les muestro esa imagen. Entonces, miren, este es el canal, un canal iónico. Entonces, para que el canal iónico, entonces viene aquí una molécula que necesita una molécula transportada y esa molécula se une, se pega aquí a este punto de unión o toca ese punto de unión. Al tocar el punto de unión, permite que se abra la puerta, esta puerta que está cerrada. ¿Ok? Pero al abrirse esa puerta, miren que se bloquea arriba. Aquí está bloqueada. Entonces, si viene por acá otra molécula y esto está cerrado, ¿qué pasa? No, Disminuye, no se puede pasar, ¿sí? Entonces disminuye la velocidad de difusión. Una vez la molécula que ya aquí pasó, ¿sí? Llega aquí a la célula, pues bueno, se vuelve a abrir aquí en nuestro canal y entonces va a permitir que esta molécula que acabó de llegar pase. Entonces, volvemos a lo mismo. El punto de velocidad de difusión es limitado. Tenemos un punto, porque depende de qué tan ocupados, qué tan disponibles tengamos los canales iónicos, el transportador, pues la proteína que está transportando. Mientras que en la difusión simple tenemos un paso ilimitado. O sea que en la difusión facilitada del transportador se puede saturar. Se puede saturar, exacto. profe, una pregunta, ¿y en las células no se podrían agregar nuevos transportadores? Se podrían, generalmente hay muchos transportadores, muchísimos. Hay bastantes, pero llega un momento en que incluso dependiendo de la misma célula de la que estemos hablando, se van a saturar. Van a entender mucho mejor esto cuando veamos potencial de acción. Depende de los estímulos que reciban. Pero así, a grandes rasgos, en este momento, pensemos que en la simple tenemos un hueco. ¿Sí? Ese hueco no tiene puerta, no tiene una bisagra. Imagínense que esto sería como una bisagra. ¿Sí? En cambio, en la difusión facilitada necesitamos alguien que nos ayude, es un transportador, un canal transportador, y ese canal transportador tiene una puerta, ¿sí? Y esa puerta tiene una chapa. ¿Sí? Cuando la molécula toca esa chapa, ¿sí? Abre la puerta, pero inmediatamente se cierra la parte extracelular y se abre, da paso a que se abra a una apertura en la cara intracelular y pasa la molécula. ¿Eso está claro? Sí. Ok. Hablábamos de otro tipo de
transporte, que hace parte del transporte pasivo, que es la ósmosis. ¿A qué les suena esa palabra ósmosis? Es el paso del agua, ¿no? Ujú. Exacto. Y volvemos a la palabra, yo la llamo palabra mágica. Entonces, imagínense que tenemos un lugar con mucha concentración de sal, más agua, mucha, y un lugar con sal, más agua. Vamos a ir de un lugar de mucha concentración a un lugar de poca concentración, a un lugar donde hay poca concentración. Entonces, el agua se va a mover a través de de los poros, de los cuales hablábamos hace un momento, ¿sí? Por una membrana semipermeable, vamos a usar las acuaporinas, y el agua va a empezar a moverse. Esto lo podemos ver o lo podemos entender de mejor manera si lo llevamos a los glóbulos rojos. Para hablar de eso necesitamos entonces saber que podemos tener un medio hipertónico, un medio isotónico y un medio hipotónico. Entonces, en el medio hipertónico vamos a tener en en la cara extracelular, mucha sal, mucho sodio. Entonces, ¿qué pasa con el glóbulo rojo? Se creen, profe. Esa saca agua, sacamos agua. Entonces vamos a tener glóbulos rojos deshidratados, sale el agua. En el medio hipotónico, entonces tenemos poca cantidad, en el espacio extracelular tenemos poca cantidad de sodio. ¿Y qué pasa con los glóbulos rojos? Se lisa, profe. Se lisan, exacto. ¿Y por qué se lisan? Ah, bueno, porque es que empieza a ingresar, dime. Porque el agua ingresa a los glóbulos rojos para tratar de diluir pues, la concentración que está en el medio intracelular. Exacto. Ingresa muchísima agua a los glóbulos rojos. Tenemos glóbulos rojos inundados, ¿sí? Y finalmente se rompen, hay lisis. Y tenemos un medio isotónico en donde, Es el balance. dime, sí, Es cuando se encuentra totalmente balanceado tanto el medio extracelular como el medio intracelular. ajá, bien. Eso va a permitir que haya un adecuado intercambio y vamos a tener unos glóbulos normales. Esto es importante porque, por ejemplo, en accidentes de tránsito, que es lo más frecuente aquí en nuestro medio, cuando hay traumas craneoencefálicos, se produce un edema, ¿sí? Imagínense, cerebro edematizado, ¿sí? Hay mucho líquido.
¿Qué necesitaríamos entonces para sacar líquido de la célula? ¿Qué se imaginen ustedes que podríamos ponerle a un paciente? Una solución hipertónica. Una solución de tipo hipertónica. Con eso sacamos el líquido de las células. Listo. ¿Eso está entendido? Sí, señora. Ok. Listo. Necesitamos hablar de algo que se llama presión osmótica. Entonces, en una solución es necesario, cada una de las moléculas que hacen parte de esa solución golpean la membrana. Y esos golpes generan, o ese movimiento genera una presión. Eso quiere decir que entre mayor cantidad de moléculas tengamos, mayor va a ser la presión. Entonces la presión osmótica la podemos definir como aquella presión necesaria para detener la ósmosis. Pero de aquí entonces, con este concepto de presión osmótica, aparecen otros conceptos, que es la concentración, la concentración molar, sería entonces el número de moléculas en un espacio. Y hablemos de los osmoles. ¿Qué es un osmol? Una partícula cuya concentración aumenta la presión osmótica. O Una partícula, ok. Partícula podría ser. El osmol, sí nos habla de las partículas, pero el osmol es una unidad de medida. ¿De quién? Ah, bueno, de una partícula, es decir, de un soluto osmóticamente activo, es decir, de un soluto en un solvente. Y entonces con esto salen dos conceptos nuevos, que es la osmolaridad y la osmolalidad. En la práctica son lo mismo, pues en la práctica podríamos decir que son lo mismo. La osmolaridad es el número de partículas en un litro. Entonces hablamos aquí líquido. Y la osmolalidad es el número de partículas en un kilogramo. En la práctica médica o en la práctica clínica, ustedes van a escuchar hablar de osmolaridad principalmente. Y es la osmolaridad plasmática. A partir de esta osmolaridad plasmática, se decide, por ejemplo, el tratamiento de pacientes, los medicamentos que se van a administrar, las vías de administración de esos medicamentos.
Y esa osmolaridad plasmática está dada por tres factores importantes, por tres componentes. El sodio, que los niveles plasmáticos son de 135 a 145 miliequivalentes litro, por la glucosa, que oscila entre 90 y 100 miligramos decilitro, y por la urea, que no me acuerdo los valores de urea. Estos tres componentes son los encargados de dar la osmolaridad plasmática, y son los que ustedes van a encontrar o van a escuchar principalmente en el ámbito clínico. ¿Claro hasta aquí? Señora. Ok. Listo. Con estas hemos terminado entonces el transporte pasivo. Ahora vamos a hablar del transporte activo. Y entonces decíamos que el transporte activo tenía un gasto, gasto de energía. Que esa energía puede estar dada por ATP, principalmente. Pero podemos sacar energía por otras vías, pero hablemos del ATP. Ok. ¿Qué transportamos principalmente? ¿Qué se transporta principalmente? El transporte de iones. Y el principal ejemplo de esto es el transporte o la bomba sodio-potasio. Entonces, la bomba sodio-potasio se conoce como ATPasa, y el ATPasa es gasto. Es una bomba encargada de regular el volumen intracelular. Y quiero que recuerden, chicos, que con esta bomba tenemos que ella permite ingresar a la célula saca de la célula 3 iones de sodio y permite que ingresen 2 de potasio. Este desequilibrio, esta diferencia en el número de iones, va a darnos finalmente un potencial eléctrico a la membrana. Y es el encargado de que en últimas la membrana se mantenga, cuando la tenemos en reposo, negativa. De esta bomba sodio-potasio, esta bomba tiene un receptor, una proteína transportadora, que tiene 2 dominios. Aquí se los estoy mostrando. Un dominio alfa y un dominio beta. Profesora, ¿a qué se Dime. refiere con dominio? A como dos componentes estructurales de esa bomba. Entonces, imagínate. ¿Dos piezas funcionales?
No, conformacionales. Ese es algo como, imagínate que esto podría ser la bomba sodio-potasio. Imaginémonos que este es el dominio alfa, por ejemplo. Y aquí tenemos otras estructuras que también hacen parte de esa bomba sodio-potasio. Y este sería el dominio beta. Hace parte de la conformación estructural de la bomba. Ok. Ujú. Entonces, como les decía, tenemos dos dominios. Tenemos el dominio alfa y el dominio beta. Hay otros dominios que que se han empezado a describir que no se encuentran en todas las células, que es el dominio gamma. Pero básicamente nos interesa saber estos dos, alfa y beta. El alfa es un dominio, diríamos que grande, ¿sí? Que permite peso molecular, pasar moléculas de más o menos 100 kilodalton. Y tenemos el dominio beta. Este dominio beta permite anclar la bomba sodio-potasio completamente a la membrana. Es como si fuese una correa. Este dominio se pega a la membrana y mantiene estable la bomba. El dominio alfa, entonces, tiene como dos partes. Desde arranca el dominio alfa, entonces permite que haya un traslado de iones. ¿Listo? Miren que es el dominio más grande, a través de él pasa el sodio y el potasio. ¿Sí? Adicional, tiene un receptor, ¿sí?, que permite la actividad ATPasa. Entonces, el ATP se pega aquí y finalmente tenemos la desfosforilación y convertimos en adenosil difosfato. Tiene, tiene además un dominio intracelular y un dominio extracelular. El dominio intracelular, haciendo esta, permite entonces que haya la salida del sodio. Y el dominio extracelular reconoce el potasio, ya y permite entonces que el potasio ingrese a la célula. ¿Eso está claro, chicos? ¿Más o menos? Profe, o sea, a mí me quedó una duda Sí. al final con el dominio alfa. Ajá. O sea, él aparte, pues, es como si el dominio alfa también se dividiera y tuviera como un receptor para el ATP para que se fosforile. Sí, sí, Y pues en la región extracelular tiene como otro receptor para que permita la entrada del potasio, ¿no? sí. Y dentro también tiene otro receptor para la salida bueno, por fuera, para la salida del sodio. Del sodio. ¿Sí? ¿Eso está bien? Ah, vale. Vale. Bueno, entonces, este es el resumen. Pues tenemos el sodio, lo tenemos en esta intracelular, tiene el ATP se pega, ¿sí? Hay fosforilación de ese ATP, pues por lo tanto el sodio ingresa
Miren que están los tres dominios que permiten la salida de esos tres iones de sodio. Al desfosforilarse tenemos entonces adenosina, ADP, y entonces el sodio sale. ¿Okay? Al salir el sodio, ingresa el potasio, pero miren que por eso hablábamos de selectivo. Miren que en esta gráfica tenemos el espacio exacto para dos moléculas, dos potasios, ¿sí? Que encajan en la bomba, ¿okay? Que es el otro dominio, que tiene el dominio alfa. Y finalmente tenemos que ingresa el potasio a la célula. Tú lo acabaste de describir perfecto. ¿Eso está claro? Bueno, entonces tenemos ahora el transporte activo secundario. El transporte activo secundario, él es una especie de transporte pasivo dentro del mismo transporte activo. ¿A qué me refiero con eso? Que para que ocurra este transporte activo secundario, debe haber ocurrido el transporte activo primario. ¿Por qué? Entonces, cuando se abren, por ejemplo, la proteína, por ejemplo, la bomba de sodio-potasio, cuando esta se abre, entonces va a sacar el sodio, ingresa potasio, pero va a permitir, en el momento en que probablemente esté reingresando sodio o ingresando potasio, va a permitir que otras moléculas puedan atravesar. Es decir, que haya un cotransporte, que otras moléculas aprovechen esa apertura de ese canal, que generalmente son moléculas de bajo peso molecular, y atraviesen e ingresen a la célula. Dime. ¿Yo? No sé, ¿tenían preguntas? Sí. Voy a decir una cosa. Dime. El transporte activo secundario entonces usa el gradiente de concentración creado por la bomba sodio-potasio ATPasa. Sí. Aprovecha el mecanismo de las bombas. El mejor ejemplo, como les dije, es la bomba sodio-potasio ATPasa. Pero sin embargo, existen otro tipo de bombas. ¿Vale? Pero sí, aprovecha el gradiente de concentración, el cambio electroquímico que ocurrió e ingresa en otras sustancias. O sea, sería como que se cuelan, sí, aprovechan y se cuelan. ¿Sí? El primero es el simporte. El simporte es básicamente ingresa a la célula. ¿Okay? Entonces aprovechamos la apertura. Ese simporte lo llamamos también cotransporte. El mejor ejemplo de esto es el sodio y la glucosa. Cuando ingresa a la célula, ¿vale? Entonces ingreso. Y hay otro tipo que es el antiporte. El antiporte es cuando sacamos de la célula. ¿Sí? El mejor ejemplo es el sodio también, cuando permite sacar hidrogeniones. Y el hidrógeno. El transporte activo secundario, hay gasto de energía, pero ¿por qué hay gasto de energía? Porque tuvo que haber ocurrido primero un transporte activo primario. Gran ejemplo, bomba de sodio-potasio. Al haber el intercambio iónico, entonces se aprovecha, hay moléculas que se aprovechan y entonces ingresan a la par. Al ingresar, hablamos de cotransporte,
Mejor ejemplo, la glucosa. Y el antiporte es cuando salen moléculas que están en el espacio intracelular, salen al extracelular. Mejor ejemplo, el hidrógeno. ¿Sí es claro eso? Sí, ok. Finalmente, entonces hablamos de un potencial de membrana. El potencial de membrana es la diferencia de potencial eléctrico y químico en ambos lados. Antes de continuar con esto, quiero que recuerden, signos negativos o cargas negativas se repelen, ¿vale? Signos o cargas desiguales, es decir, signos con cargas desiguales, amigos, se atraen. Esto nos va a permitir entender por qué pasa con la célula. Tanto dentro y fuera de la célula se encuentran diferentes iones, diferentes proteínas que permiten que haya esa diferencia de potencial eléctrico y potencial químico. ¿Sí? Y finalmente dan el potencial de membrana. Dentro de la célula tenemos mayor cantidad de potasio que en el espacio extracelular. Con el sodio es al contrario, tenemos mayor cantidad de sodio en el espacio extracelular que en el espacio intra. Pero al final tenemos calcio, tenemos cloro, que se encuentran en menor concentración dentro de la célula y en mayor concentración fuera de la célula. Y como les digo, hay otro tipo de sustancias, proteínas, que establecen finalmente que el potencial de membrana sea electronegativo, que el potencial dentro de la célula sea electronegativo. ¿Cómo se podría crear un desequilibrio en ese potencial de membrana? ¿Qué se imaginan? Profe, que hubiera un ingreso de sustancias de diferentes Ajá. cargas. Listo, que haya un ingreso de diferentes sustancias. ¿Y cómo podría haber un ingreso de esas sustancias? ¿A través de qué? De transportes. De transporte, claro. De transporte activo o de difusión. En la medida en que se vaya, en que movamos de un lado al otro iones, el potencial de membrana va a cambiar. Si hablamos de un potencial de membrana en reposo, milivoltios, de más o menos menos 70 milivoltios. Ojo, este signo negativo no es que haga falta energía o que no es que haya falta corriente, no. El signo de negativo está dado por las sustancias que se encuentran dentro de la célula. ¿Okay? Esto que voy a empezar a dibujar es dentro de la célula. Nuestra célula está en reposo, tenemos una difusión simple de agua que mantiene nuestra célula en menos 70 milivoltios.
pero por alguna razón viene algún impulso, una señal, ¿sí? Y hace que se abran algunos canales, ¿sí? Imaginémonos canales de sodio dependientes de voltaje, ¿sí? Si se abren los canales de sodio, entonces vamos a dibujarlos por acá. Es un cambio de corriente, pusimos corriente. Desde ese canal que estaba cerrado, se abrió. Si es solo de sodio, ¿qué va a pasar con el sodio? ¿Ingresa o sale de la célula? Ingresa Ingresa. ¿Por qué ingresa? por su gradiente electroquímico. Ok, porque tenemos negativo aquí dentro de la célula, él es positivo, y adicional tenemos mayor concentración afuera que adentro. Es el sodio, ingresa. Al ingresar el sodio, ¿qué va pasando con la carga de nuestra célula adentro? Se hace menos negativa. Se hace menos negativa. Entonces, al hacerse menos negativa, y si nosotros midiéramos, esto va aumentando. Si se siguen abriendo más canales, imaginemos aquí abrimos más canales, llegamos a un punto en el que la apertura de esos canales permitió que ingresara mucho sodio, el potencial electrotónico de nuestra célula se va a convertir en positivo. ¿Sí? Y vamos a sobrepasar algo que nosotros llamamos el umbral. Si se sobrepasa ese umbral, cuando veamos potencial de acción, ustedes van a ver que hay algo que se llama la ley del todo o nada. Entonces, al ocurrir esto, se abren el resto de canales, ¿sí? Y nuestra célula se va a despolarizar. Al despolarizarse, hacia el eje de las X es tiempo, va a llegar un momento en que ya ingresó la suficiente cantidad de sodio y entonces y los canales ya se saturaron, ¿sí? Tenemos canales agotados y entonces se abren otro tipo de canal, que serían los canales de potasio. Si la célula está muy, muy, muy positiva, ¿qué pasaría con el potasio? Empezaría a salir. Empieza a salir. ¿Listo? Y empieza a salir porque la célula, uno, está muy positiva, y tiene muchísimas cargas positivas, y dos, porque es que también la concentración de potasio es mayor adentro que afuera. El potasio. Al ocurrir eso, entonces, entonces baja un poquito la carga positiva de nuestra célula. Entonces vamos a encontrar una disminución aquí en el potencial de membrana. Dependiendo del tipo de célula, ahorita aquí les estoy dibujando un potencial cardíaco, dependiendo del tipo de célula, se van a abrir otro tipo de canales. Por ejemplo, en el corazón se empezaría a abrir canales de calcio, estando todavía abiertos los canales de potasio. Esto permite que haya un flujo de calcio a la célula y que se equilibren las pérdidas y las ganancias, es decir, se daría una meseta. El potasio, la carga positiva que está sacando, que se está saliendo con el potasio, ingresa a la par con el calcio. Los canales de calcio son momentáneos, son dependientes de tiempo, entonces se van a cerrar. En cambio, los canales de potasio van a seguir abiertos. Si sigue saliendo carga positiva de nuestra célula, ¿qué va a pasar con el potencial que estamos aquí dibujando?
volverá menos positivo. Se va a volver menos positivo, exacto. Y entonces vamos a tener un dibujo como este. Una vez se equilibran las cargas, entonces vamos a volver a nuestro potencial de membrana en reposo, más o menos de menos 70. Profesor, cuando se vuelve al estado inicial, ¿eso se llama potencial de membrana o potencial de reposo? Potencial de membrana. En este momento hablemos de potencial de membrana. Hay algo pues, que se mide, que es cómo vamos a medir ese potencial de membrana. El potencial de membrana se va a medir con una ecuación. Les voy a pedir que la averigüen y vamos a trabajar en el laboratorio la otra semana con esta, que es la ecuación de Nernst. Yo se las voy a escribir acá, más o menos, es más o menos, entonces el más lo vamos a usar si queremos saber de los cationes, el negativo, al menos lo vamos a utilizar si queremos saber de los aniones. 61 es una constante, voy a ponerle aquí acá, por el logaritmo natural de la concentración del ion que queremos saber, de la concentración interna, intracelular, sobre la concentración extracelular de ese ion. Entonces, un ion, quiero que calculen, lo vamos a trabajar en el laboratorio para el sodio, para el potasio, para el cloro y para el calcio. Se llama ecuación de Nernst. Para esto, ustedes deben recordar, ¿se acuerdan la tablita al inicio? Que nos decía cuánto estaba por fuera, cuánto sodio estaba por fuera de la célula y cuánto sodio estaba por dentro. Para eso vamos a utilizar pues esas concentraciones para resolver esta ecuación. Chicos, ¿tenemos preguntas? ¿Profe, me podría repetir eso de la ecuación? Claro. Entonces la ecuación de Nernst nos permite medir el potencial de membrana. ¿Sí? El potencial de membrana, entonces recuerda que está dado por la diferencia de las sustancias que se encuentran tanto fuera como dentro de la célula. ¿Okay? La ecuación de Nernst entonces se calcula como la fuerza no es electromecánica tampoco, no me acuerdo, es PEN. Pero lo vamos a calcular como el cation, ¿sí? Vamos a usar P más si queremos hablar de cation o negativo si queremos hablar de los aniones. 61 es una constante por el logaritmo natural de la concentración de ion. ¿De qué ion? Por ejemplo, del sodio. Entonces, la concentración que se encuentra de sodio dentro de la célula y la concentración de sodio fuera de la célula. A partir de esa ecuación, podemos saber qué tanto, cómo está el potencial de membrana de nuestra célula. Nernst, se las escribí mal. Les pongo por acá la definición. Entonces, es el nivel de potencial
de difusión a través de una membrana. Que opone resistencia a un ion. Listo. Y pues tenemos preguntas. Profe, respecto a la ecuación, ¿es logaritmo normal o logaritmo natural? Natural. Ok, es que, profe, no sé si está mal escrito de pronto. Es que el logaritmo natural es ln, ¿no, profe? Ah, sí, sí, tienes toda la razón. Ah, debe ser, permítame, de una vez les confirmo. Sí, lo tengo mal escrito yo. Eso es sobre el logaritmo natural. Sí, ahora sí. Listo, chicos. ¿Qué otra duda tenemos?